Vamos a empezar esta semana. Es nuestra segunda sesión de este taller que lo llamamos Tu Historia de Salvación. Y como la semana pasada, pues vamos a empezar con una oración. Siempre ayuda a invocar al Espíritu Santo porque pues la palabra está viva, pero es el Espíritu el que nos enseña o nos ilumina para poder pues comprender esta palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Divino, deseamos conocer a Jesús, conocer a Dios a través de las Escrituras. Y para podernos adentrar a la palabra del Padre necesitamos tu luz, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu paz. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas sobre cada uno de nosotros, que nos abras nuestra mente y el corazón para comprender con sabiduría el mensaje que Dios nos quiere revelar. Queremos encontrar a Dios en nuestra historia y hacer de nuestra historia una historia de salvación. Por eso te suplicamos, Espíritu Santo, que desciendas hoy a nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues sean todos muy bienvenidos. Vamos a empezar este segundo tema. Si recuerdan el primer tema, que fue el de la semana pasada, si alguno todavía quisiera volverlo a consultar, ya lo tenemos en YouTube, en el canal de Thais Gea, que soy yo. Entonces, lo pueden buscar ahí también si lo quieren compartir. Y ahí ya le pueden hasta parar para recordar el contenido o lo que ustedes deseen. Entonces, si recuerdan, la semana pasada hablamos de, dentro de esta historia de la salvación, Dios se manifiesta al pueblo de Israel y manifestándose al pueblo de Israel, en el fondo se manifiesta a cada uno de nosotros. Entonces, estamos haciendo este esfuerzo por identificarnos con el pueblo de Israel como si fuéramos nosotros, tal cual, quienes recibimos esta misma acción salvífica de Dios en nuestras vidas. Entonces, la semana pasada vimos lo que contiene Génesis 12 al 50, que sería la época de los patriarcas, ¿no? Vimos estos ciclos patriarcales con un tema muy específico, que es la promesa, ¿no? Dios le ha prometido a estos cabezas de tribu y en ellos a toda la tribu ciertos dones que le quiere ofrecer y vimos cómo se hace todo un proceso, ¿no? Y entonces pues vimos a los patriarcas antes de esta promesa, la respuesta de los patriarcas. Después hablamos de los obstáculos para que se pudieran cumplir estas promesas y finalmente, pues obviamente, la fidelidad de Dios a las promesas. Hoy vamos a dar un paso más adelante. Voy a compartir mi pantalla en este curso sobre nuestra historia de la salvación. Y entonces vamos a hablar del amor de Dios en forma de liberación. La semana pasada hablamos del amor de Dios en forma de promesa. Ahora vamos a insistir en una etapa muy importante para el pueblo de Israel, una etapa que se recuerda en toda la Biblia, que es la etapa que llamamos del Éxodo. Recordamos un poco nuestro esquema. Vamos a hablar de qué época histórica del pueblo de Israel estamos hablando, qué forma de amor específica manifiesta Dios, qué nombre le podemos dar a Dios que nos recuerda esta forma de amor, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida y luego terminar recitando un salmo. Entonces, la época histórica es el Éxodo. Si recuerdan, en la historia de la salvación, primero están los patriarcas, que son Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Y si recuerdan, uno de sus hijos, José, es vendido por sus hermanos y se va a Egipto. Y en Egipto tiene interpreta los sueños y por lo tanto entra al servicio del faraón, o sea, es un ministro del faraón, y entonces vive bien en Egipto, ¿no? Tiene como unas buenas posibilidades.
y algunos de sus hermanos, por una situación de hambre en el país de Canaán, bajan a Egipto y se terminan estableciendo ahí. Por generaciones y generaciones, los hebreos están en Egipto sin ningún problema, viviendo con autonomía y bien. Hasta que el texto bíblico nos dice que uno de los reyes ya no conoce a José y por lo tanto dice, estos hebreos que son de cultura distinta a los egipcios, están empezando a crecer, no vaya a ser que se quieren como sublevar contra nosotros y por eso deciden imponerles trabajos forzados, que sería lo que llamamos la esclavitud en Egipto. Y entonces, ¿qué pasa? Dios llama a un personaje que es conocido como Moisés y le dice que él va a liberar al pueblo. Y entonces, eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo Dios propone una liberación del pueblo. De hecho, es una cosa muy interesante. Uno de los textos más antiguos de la Biblia, que es uno de los profetas más antiguos, que es el libro de Oseas, que nos habla de la fe más como arcaica y ancestral del pueblo de Israel, define a Dios como el Dios que liberó de la opresión de Egipto. Entonces, una de las características más especiales del Dios de Israel es aquel que los libera de Egipto. Entonces, vamos a hablar de la liberación. Ahora, quisiera hacer notar un aspecto que para mí ha sido significativo estudiando este tema, y es el hecho de que a veces nosotros concebimos la liberación de Israel como un solo momento, ¿no? Cuando justo se dan las 10 plagas y entonces el faraón finalmente deja salir Egipto y uno dice, ya, Dios liberó al pueblo de Egipto. Sin embargo, no es del todo correcto. Podemos hablar de un camino progresivo de liberación. Entonces, vamos a hablar de todo el recorrido que hace el pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra de la promesa como un camino de progresiva liberación. Y como hemos estado intentando, pues este taller tiene el deseo de no ser una clase, sino más bien de poderlo aplicar a nuestra vida. Y entonces aquí nos surgiría la pregunta, ¿cuál es mi esclavitud? ¿No? Yo tengo alguna esclavitud en mi vida, ya sea física, psicológica, moral, espiritual, algo que me oprime, algo que es mi opresor, digamos. Entonces vamos identificando, vamos pensando cuál podría ser esta esclavitud. ¿Para qué? Para que podamos ver cómo Dios quiere liberarnos, cómo nos quiere conducir hacia un camino de liberación. Ahora, como les decía, vamos a hablar de las distintas etapas. ¿Cuáles son estas etapas? Vamos a hablar en primer lugar de la liberación de Egipto, o sea, el primer momento en donde el pueblo es liberado de Egipto. Después vamos a hablar del cruce por el Mar Rojo. Después vamos a hablar del tiempo en el desierto. Y por último, de la entrega de la ley, del decálogo. Y vamos a ver cómo irlo aplicando en nuestras vidas. Ahora, así como la semana pasada utilizamos un esquema para las promesas, que era la persona antes de la promesa, la respuesta, que vimos después, los obstáculos y por último la fidelidad de Dios, vamos también aquí a hacer un proceso, un esquema. Entonces, el esquema va a incluir, lo primero es el camino que Dios va trazando para Israel, es decir, Israel no fue el que levantó la mano y dijo, Señor, libéranos, sino que Dios mismo fue el que quiso liberar a Israel. Por lo tanto, el camino lo traza Dios. Y esto ya es característico para nuestras vidas. Nuestro camino de liberación lo traza Dios. Dios permite circunstancias que van marcando un cambio, un camino. Ahora bien, Dios acompaña al pueblo. Dios no dice, ay, pues qué suerte, a ver cómo te va con tu liberación. Yo ahí te mando unos dones, sino que Dios viene, acompaña, va con el pueblo y le va acompañando en este proceso de liberación. Y por último, pues obviamente esta liberación es realizada por Dios con su poder. Entonces vamos a ir viendo cómo en cada una de estas etapas Dios actúa con poder.
Entonces, bueno, vamos a empezar con la liberación de la opresión de Egipto. Y en esta ocasión vamos a centrarnos mucho en los textos. Entonces les pido que tengan a la mano su Biblia, espero que todos ustedes lo tengan por ahí y si no, pues vayan corriendo por sus Biblias. Y utilizaremos obviamente sobre todo el libro del Éxodo. Recuerden que el libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia, de lo que llamamos en la Biblia hebrea el Pentateuco, la Torá. Entonces, en este segundo libro de la Torá encontramos el Éxodo y algunos pocos pasajes vamos a utilizar de Deuteronomio, pero sobre todo nos vamos a centrar en el Éxodo. Entonces, vamos a empezar por la liberación de la opresión en Egipto. Entonces, ¿qué camino traza Dios? Dios quiere liberar al pueblo y entonces marca un camino de liberación. Vamos a buscar el texto. El texto se encuentra en Éxodo 3, del 7 al 8, y vamos a leer también el versículo 10. Éxodo 3, del 7 al 8, y el versículo 10. ¿Cuál es el contexto de este texto? Es cuando Dios le habla a Moisés en la zarza ardiente. Y le dice a Moisés estas palabras. Después dijo el Señor: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores, como conozco sus sufrimientos. He bajado para arrancarlo de la mano de los egipcios y hacerlo subir de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos y jebuseos. Y vamos ahora al versículo 10. Ahora debes ir, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces, en este primer momento de liberación, lo que quizá nos puede hacer reflexionar es que Dios tiene la iniciativa. Es Dios el que ve al pueblo que está oprimido, es Dios quien escucha el clamor del pueblo, es Dios quien conoce sus sufrimientos. Entonces, esto ya es una muy buena pauta para reflexionar en la liberación. A veces nosotros ni siquiera somos conscientes de nuestras esclavitudes. Incluso a veces cuando ya somos liberadas de ellas decimos, oh, wow, gracias Dios que alguien nos quitó este peso de encima. Pues pasa lo mismo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba oprimido por Egipto y no fue capaz de invocar a Dios, sino que más bien más bien Dios, al verlo sufrir, decide intervenir, ¿no? Ve a su pueblo oprimido, afligido y decide liberarlo. Y entonces Dios, en el versículo 10 lo leímos, marca el destino del pueblo pidiéndole a Moisés, que va a ser el mediador entre Dios y los hombres, que vaya a hablar con el faraón para que los deje salir de Egipto. Entonces ya vemos que la intención de Dios es hacerlos salir de esta opresión y liberarlos de Egipto. Ahora, en este camino trazado por Dios, ¿dónde encontramos la presencia de Dios? Vamos a leer ahí mismo. Yo les recomiendo que dejen sus Biblias abiertas en el capítulo que vamos a poner aquí arriba, porque la mayoría de los textos van a estar en ese capítulo. Entonces, en este mismo capítulo de Éxodo 3, encontramos en el versículo 14 una frase que dice: Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y le dijo, así dirás a los israelitas, yo soy, me he enviado a ustedes. Entonces, ¿de qué nos sirve este versículo? Moisés le está preguntando a Dios quién es, quién eres tú que pretendes ser el liberador de Israel, y Dios le contesta diciéndole cuál es su nombre. Su nombre es Yahvé, yo soy el que seré. ¿Y esto qué nos remite a la presencia de Dios? Fíjense, recuerden que en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, en la Biblia en general, el nombre que se le da a una persona, que se le cambia a la persona, indica su misión. Por lo tanto, Dios está diciendo cuál es
a través de su nombre está diciendo cuál es su misión. ¿Y cuál es la misión de Dios? Es esta frase que dice, yo soy el que seré. Es decir, la misión de Dios es estar presente para el pueblo de Israel, pero en una situación de futuro. Es decir, yo soy el que va a estar presente, vas a ver quién soy por lo que voy a hacer, yo soy el que voy a demostrar quién soy. Es decir, le está diciendo al pueblo de Israel, mi misión es ser Dios para ti. Y ser Dios para ti es aquel que tiene el poder para liberarte. Con lo cual, al haberle dicho a Moisés, mi nombre es Yahvé, le está diciendo, yo soy el que es capaz de liberarte a ti como pueblo. Y por último encontramos el poder de Dios, ¿no? En este texto, cómo se manifiesta como de una manera palpable el poder de Dios, que nosotros cristianos lo llamaríamos la gracia de Dios, la fuerza de Dios, el poder liberador de Dios. Entonces vamos a ir un poquito más adelante en este mismo capítulo, en donde dice el Señor, yo extenderé mi mano, en el versículo 20, yo extenderé mi mano y golpearé a Egipto con todos los prodigios que realizaré en medio de él, solo después los dejaré partir. Por lo tanto, nos encontramos con una imagen que se utiliza en general en la Biblia para hablar de esta fuerza y de este poder de Dios, que es la mano de Dios, o a veces se utiliza el brazo de Dios. La mano de Dios o el brazo de Dios es aquel que realiza grandes prodigios. Recuerden que en la mentalidad hebrea, en el cuerpo se sitúan las como manifestaciones espirituales y en la mano se sitúa la acción. Por lo tanto, el hecho de que el autor sagrado esté diciendo, yo extenderé mi mano, es decir, yo actuaré para tu bien, yo velaré por ti, realizaré prodigios en tu nombre. Por lo tanto, nos encontramos con esta mano de Dios que ya de hecho en algunos salmos nos hablan de este Dios providente que da todos los bienes a todas las criaturas con su mano, ¿no? Eso lo pueden buscar después, pero lo encontramos en el Salmo 104, versículo 28. Entonces, esta mano en el fondo es un símbolo de esta presencia protectora de Dios que acompaña y que incluso libera con poder a su pueblo. Y fíjense, aquí el autor sagrado hace un contraste de qué es lo que hace la mano de Dios y qué es lo que hace la mano de el faraón. Vamos a regresar un poco a un versículo que ya leímos, el versículo 8. Dice, he bajado para arrancar a mi pueblo, para arrancarlo de la mano de los egipcios y hacerlo subir de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. Es decir, la mano de los egipcios, el poder del faraón, ¿qué es lo que está utilizando? Está utilizando su fuerza para oprimir a Egipto. Dios va a hacer totalmente lo contrario. Va a utilizar su mano, pero en lugar de oprimir, para liberar. Entonces ya tenemos este primer momento, ¿no? Y ya podemos irlo identificando en nuestras vidas. Nosotros ya identificando nuestra esclavitud, lo primero sería decir, yo le estoy pidiendo a Dios que me libere de la esclavitud o realmente Dios con su misericordia me ve oprimido y está buscando la manera de liberarme. Y después pensar en esta presencia de Dios, que en el fondo es un acto de confianza. Es decir, tú prometiste que vas a ser el que serás, el que actuarás, el que vas a liberarme. Y por tanto, yo confío en ti y confío en que eres Yahvé, el que va a cumplir con esta misión de ser el que serás, de una manera como liberadora. Y por último, el preguntarnos, ¿no? ¿He experimentado el poder de Dios? ¿He experimentado esta mano protectora y esta mano liberadora de Dios que me ha ido conduciendo, que me ha ido como sacando de esta esclavitud? Entonces, bueno, vamos bien.
A veces sé que voy muy rápido. Si voy muy rápido, vuelvan a escucharlo en YouTube y así le ponen pausa. Pero bueno, pues espero que vayamos bien. Vamos a un segundo momento. El segundo momento es el cruce por el Mar Rojo. ¿Cuál sería el camino trazado por Dios? Dios traza un camino muy específico que es atravesar el mar. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto y empieza a caminar por algunos días y de repente, ¿qué es lo que pasa? Se encuentra con una barrera y esa barrera es el mar. ¿Y qué pasa? Detrás viene el ejército egipcio que los quiere hacer regresar a Egipto y enfrente se encuentran con el mar. Entonces vamos a ir al capítulo 14, vamos a movernos, digamos, del capítulo 3 al capítulo 14 y vamos a leer el texto en donde habla de cómo el pueblo cruzó por este mar. El versículo 21 y 22 dicen: Moisés extendió su mano sobre el mar y mediante un poderoso viento del este que sopló durante toda la noche, el Señor hizo que el mar se desplazara y se transformara en suelo seco. Las aguas se dividieron y los israelitas pudieron atravesar el mar como por suelo seco. Las aguas eran para ellos una muralla a su derecha y a su izquierda. Entonces recordamos esta escena de la historia de la salvación en donde el pueblo tiene que cruzar este mar, ¿no? Entonces, Dios traza este camino para el pueblo. Y esto también ya nos hace reflexionar. A veces en nuestra vida nos encontramos con una barrera enfrente y con una imposibilidad de ir hacia atrás que decimos, no sé hacia dónde ir. ¿Y qué hace Dios? Esa misma dificultad, ese mismo mar, lo parte en dos, lo abre para que nosotros podamos cruzar. Y hay un simbolismo muy interesante en este texto que a mí me parece una riqueza insondable prácticamente, ¿no? ¿Cuál es este simbolismo? Lo primero es que el paso se hace de noche y también se hace en medio del mar. Estos dos elementos, tanto la noche como el mar, nos remiten al mundo de la muerte. Es decir, el mar que era tan caótico para el pueblo de Israel que prácticamente ellos eran desconocidos del mar y lo marítimo. De hecho, se decía que ahí vivían los espíritus del Leviatán, ¿no? El gran dragón. Entonces, este mar que simboliza la muerte y la noche, que también es como el sol que muere, ¿no? En la noche. Entonces, lo que está diciendo en realidad el autor sagrado es que este camino trazado por Dios es una muerte para poder después volver a la vida o salir a la vida, cruzando y atravesando el mar. Entonces, al cruzar este mar, para Israel significa empezar una nueva vida distinta a la que vivía en Egipto y una nueva vida que sería vivir con Dios y según Dios. Entonces, el pueblo, como les decía, recorre este mismo camino del sol. Fíjense, Egipto está en el oriente, perdón, en el occidente, y la tierra prometida está en el oriente. ¿Cómo sale el sol? El sol sale justo, va saliendo de aquí y se mete hacia el otro lado. Por lo tanto, ese camino hacia Israel, el sol sale y muere, ¿no? Entonces Israel de su muerte vuelve a nacer del otro lado, ¿no? Entonces, este camino de liberación más a nivel espiritual y a nivel personal pasa por este proceso. Es un proceso de morir para vivir. Y fíjense, piensen en sus vidas. Cuando ustedes han tenido una grande esclavitud, tuvo que haber habido un momento de muerte que después condujo a la vida por la gracia de Dios. Entonces, este camino le traza a Dios al pueblo de Israel y nos lo traza a nosotros, pero no nos permite introducirnos a Él solos, sino que Él da al pueblo de Israel a través de una nube su presencia.
Recuerden ya desde el versículo 13, del 21 al 22, del capítulo 13, del 21 al 22, ya el autor sagrado nos había anunciado que el pueblo de Israel, cuando estaba empezando a caminar por el desierto, Dios se le manifestó en una columna de nube y de fuego. Ahí está la presencia de Dios que va guiando al pueblo de Israel. Y fíjense qué es lo que sucede. El autor sagrado nos muestra esta presencia de Dios también en el cruce por el Mar Rojo, pero de una forma muy específica. Vamos a leer los versículos 19b al 20. B significa el versículo partido a la mitad, el A sería el primero y el B sería el segundo. Entonces el versículo 19b empieza: la columna de nube se desplazó de delante de ellos para ponerse detrás y se ubicó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que se acercaran unos a otros. Entonces nos encontramos con esta nube que es una imagen de la presencia de Dios, un fenómeno de la naturaleza que recuerda acompañar al pueblo. Y se nos dice en primer lugar en el capítulo 13 que esta nube se pone delante del pueblo de Israel. ¿Y qué hace? La guía. Y dicen que esta nube, esta columna de nube y de fuego es luminosa, le da luz al pueblo para ir caminando hacia el destino, que es la tierra de la promesa. Y entonces ya tenemos ahí una primera referencia. Dios no deja solo al pueblo, sino que se hace presente a través de una nube. Pero esta nube tiene una condición muy específica. Se ve, pero no se ve. Se toca, pero no se toca, ¿no? Como la nube en sus características nos hablan claramente de cómo es Dios. Dios nos conduce con su presencia, sí, pero ¿quién de nosotros ha visto a Dios? ¿Quién de nosotros ha escuchado a Dios? Y sin embargo, en cierto sentido podemos decir, yo he visto a Dios, yo he escuchado a Dios, pero como en una nube, ¿no? En esta presencia de nube que se ve pero no se ve, se toca pero no se toca. Y además, esta presencia de nube no solamente guía y conduce, sino que sucede una cosa muy específica. La nube se pone detrás de Israel, es decir, entre Egipto, el ejército de los egipcios, Israel, se coloca la nube. Y la nube es oscuridad para Egipto, luz para Israel y oscuridad para Egipto, ¿no? Por lo tanto, es una nube protectora, ¿no? La nube que protege para que Israel pueda ser liberado. Y por último, vamos a ver cómo es el poder de Dios en este caso. Vamos a los versículos 30 y 31 de este mismo capítulo 14 y dicen: aquel día el Señor salvó a Israel del poder de los egipcios e Israel pudo ver a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio la gran obra del poder del Señor, lo que él hizo contra los egipcios, y el pueblo honró al Señor y puso su confianza en él y en Moisés, su servidor. Entonces ya el hecho de que los haya hecho pasar, ¿no? Y cruzar por el mar, eso ya indica, el pueblo de Israel dice, este es un Dios poderoso. O sea, yo no sé, o sea, se reveló a Moisés y le dijo que era Yahvé y que nos iba a liberar, pero yo sí creo en él, ¿no? O sea, realmente es un Dios que tiene poder. O sea, ha abierto el mar, nos ha hecho pasar y eliminó al ejército que era mucho más poderoso que nosotros, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel habla de este poder de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta en concreto el poder de Dios en este momento? ¿Quién es el que logra abrir las aguas? Moisés. Moisés es este mediador que utiliza el bastón que en el fondo es símbolo de la mano de Dios. Es como si la misma mano de Dios le concediera el poder a Moisés de realizar las mismas obras de Dios. Y entonces Dios actúa a través de un mediador. Y eso lo podemos pensar también nosotros en nuestra vida, ¿no? A veces Dios nos libera Él mismo, con su gracia. Pero a veces pone en nuestro camino personas, mediadores suyos, ya sea un gran amigo, un importante familiar, un buen consejero, un sacerdote que nos
que nos guía, un buen director espiritual, una buena psicóloga, ¿no? Alguien que Dios coloca como mediador, que le presta su brazo y con su bastón y con poder se manifiesta. Entonces, pues vemos este segundo momento del cruce por el Mar Rojo. Ahora vamos a hablar del tiempo en el desierto. Parece que ya el pueblo se libró, ¿no? Ya salió de Egipto, ya cruzó el Mar Rojo, que realmente cruzar el Mar Rojo es ya dejar Egipto atrás, o sea, definitivamente Egipto ya no es un peligro para ellos, pero entonces delante de ellos se encuentra un desierto que realmente pues era tal cual un destino prácticamente de muerte, ¿no? De todo lo que les faltaba todavía por recorrer hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, Dios traza un nuevo camino. Y este nuevo camino es permanecer durante 40 años, que es una cifra teológica, en el desierto. Entonces, vamos a dirigirnos al capítulo 16, en el versículo 35, que dice: los israelitas comieron el maná durante 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites del país de Canaán. Entonces nos está hablando del tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. ¿El desierto de qué es símbolo? ¿Qué simboliza el desierto? El desierto es la tierra infecunda, es una tierra muerta o una tierra de muerte. O sea, quien está ahí, lo más probable es que se muera, ¿no? También es un lugar donde prácticamente nadie puede vivir. O sea, definitivamente incluso ahí la naturaleza misma saca espinas porque es tan agresivo el ambiente que la naturaleza misma se defiende, ¿no? Entonces, en la Biblia, el desierto es visto como un tiempo de purificación. De hecho, 40 como significado teológico sería un tiempo de preparación, de purificación para algo. Y esta grandeza del desierto, ¿no? Que se le presenta al hombre como, o sea, sí, como un gran desierto, son ocasión propicia para que el hombre se encuentre con Dios. ¿Por qué? Porque es el lugar de la nada, en donde al único que puede acudir es a Dios. Ahí sí no hay faraón que me dé cebollas para comer. Ahí no hay el jefe de la tribu que lleva a pastos para pastar nuestras ovejas y poder comer de ellas. Ahí lo único que hay es Dios. Por lo tanto, este camino permitido por Dios del desierto, trazado por Dios para que el pueblo de Israel sea liberado, es un tiempo en donde se libera de todo para aferrarse solo a Dios. Se libera incluso de los dones de Dios, ¿no? Para tener puesta su seguridad solo en Dios. Entonces, también hay que pensar en nuestra vida. Hay que preguntarnos si ha habido tiempos de desierto. Y lo más importante, porque desierto seguro que hemos tenido todos, lo más importante sería llegar a la conclusión si ese desierto me ha liberado, si ese desierto me ha hecho más libre. Y ser más libre no es, nada me importa, no necesito de nadie. Ser más libre es estar totalmente aferrados a Dios. Es decir, tener a Dios como Señor nos libera. Él es el que nos libera. Y ahora, ¿cómo se manifiesta la presencia de Dios? En un inicio dijimos que la presencia de Dios se manifiesta como un nombre, y ese nombre tiene todo un peso porque está hablando de su misión. Después dijimos que la presencia de Dios era una nube, pero ahora ya en el tiempo del desierto encontramos una presencia de Dios mucho más concreta, que es la tienda del encuentro. No sé si recuerden, pero Dios le promete a Moisés morar en medio del pueblo. Vamos a ver Éxodo 29, 45. Si tienen un listoncito para marcar, marquen Éxodo 16 porque vamos a regresar a ese texto. Entonces, dejen marcado Éxodo 16 y nos vamos a Éxodo 29.
donde se habla de esta presencia de Dios. Éxodo 29, 45. Entonces el texto dice: habitaré en medio de los israelitas y seré su Dios. Es decir, Dios le promete a Moisés que va a morar en medio del pueblo, que va a ser su casa en medio del pueblo. Y que por lo tanto este desierto que parecía vacío y que parecía que nadie los iba a poder salvar y que nadie los iba a poder mantener con vida, Dios hace su morada, pone su tienda, pone su casa. Y no solamente es importante el decir, ay, qué lindo Dios, que puso también su tiendita y entonces se metió ahí para estar con ellos y decirles, ánimo, no va a estar tan grave, sino que la tienda del encuentro es el lugar de culto, es el santuario. Y el lugar de culto es el espacio en donde nosotros nos unimos con Dios, es decir, podemos entrar en comunión con Dios, pero también es el lugar en donde se recibe los dones de Dios y su salvación. ¿Cómo lo vemos reflejado en el pueblo de Israel? A través de los sacrificios, ¿no? El pueblo de Israel presentaba, por ejemplo, las primicias de la tierra las iba a presentar al templo o al santuario. Y al presentar las primicias de la tierra, está asegurándose los dones de Dios. Dios le dice, todo esto que tú me traes en las manos es mío y yo te aseguro los dones de la tierra. Pero pasa lo mismo también con los sacrificios que se realizaban para la expiación de los pecados. Se recibe la salvación de Dios, no solo los dones de Dios, sino también su salvación, el perdón de los pecados a través de los sacrificios de expiación. Entonces, la presencia de Dios no es solamente un lugar lindo, un hermosísimo santuario en donde me siento muy bien porque aquí está Dios, sino que es el lugar en donde nos podemos unir con Dios, recibir sus dones y recibir su salvación. Y por último nos encontramos con el poder de Dios. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? Vamos a hablar del don del maná, ¿no? Vamos a regresar al capítulo 16, que en el fondo ya en la conclusión, en el versículo 35, ya habíamos hablado un poco del maná, pero vamos a leer las características. Dice el versículo 13. Efectivamente, por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y para la mañana había como una capa de rocío en torno al campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío sobre la superficie del desierto, apareció algo muy pequeño, como una semilla blanquecina, como la escarcha sobre la tierra. Cuando los israelitas la vieron, cada uno preguntó a su hermano, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era aquello. Moisés les respondió, este es el pan que les da el Señor para comer. Entonces, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios en esta temporada del desierto? Dándoles de comer, ya sea el maná o las codornices, como lo acabamos de leer, o incluso el agua, ¿no? Hay un momento en donde golpean la piedra y sale agua. Entonces, ¿qué tiene de importancia estos dones de Dios? Lo importante de estos dones de Dios es entender que si no recibían el maná, las codornices y el agua, el pueblo se moría. Esa es la salvación para el pueblo en ese momento. Nosotros ahora pensamos, pues en salvación pensamos Jesucristo que se murió en la cruz. Pero no, la salvación para ellos eran estos dones tan tangibles que eran en el fondo dones de vida, ¿no? Este sustento básico para Israel, su comida y su bebida. Y es Dios el que le da de comer, es Dios el que le da de beber. Entonces, el pueblo de Israel se encuentra con este Dios providente que está al pendiente de sus necesidades y las atiende. Entonces, nosotros podríamos retomar un poco esta idea, ¿no? De la esclavitud, de la liberación, del proceso de liberación. Dios nos libera a través del desierto. ¿Y de qué nos libera? Nos libera de querer encontrar en otros y no en Dios los dones. Y en cambio Dios se manifiesta como presencia que acompaña al pueblo en la tienda del encuentro y le promete los dones. Y estos dones no solo son una promesa, sino que se cumplen en el don del maná, de las codornices y del agua. Es decir, en el desierto, la confianza deja de ser en uno mismo o en alguien externo y la confianza se convierte solo en Dios.
Dios es el dador de todos los dones. Dios es el que me va a conceder lo que necesito y eso me libera. No me hace esclavo ni de los demás ni de mí mismo, sino que me hace aferrarme a Dios. Y por último, vamos a entrar en la entrega del decálogo. A ver si nos da tiempo de compartir. Me voy a apurar, lo prometo. Vamos a hablar de la entrega del decálogo, que lo encontramos en Éxodo 20, que será el último momento de la liberación, pero es la plenitud de la liberación. Entonces vamos a hablar del camino trazado por Dios, ¿no? Hemos dicho que Dios trazó un camino liberando al pueblo de Egipto, haciéndolo pasar por el mar Rojo, estando 40 años en el desierto, pero ahora Dios traza otro tipo de camino. Y este camino ahora es un camino en sentido sapiencial. Es decir, Dios marca una conducta, un camino por el cual conviene vivir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, esclavo, ha hecho todo un proceso de liberación y ahora va a entrar al pueblo a la tierra prometida. Esa entrada a la tierra prometida, para mantenerse como pueblo libre, tiene que vivir según unos mandatos. Y este decálogo, esta ley, esta Torah, es el camino, la conducta que viviendo así el pueblo podrá ser un pueblo libre. Vamos a leer el texto lo encontramos en Deuteronomio 30, del 15 al 16. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco, el quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio 30, del 15 al 16. Entonces dice, mira, hoy te doy a elegir entre la vida y la felicidad, o la muerte y la desgracia. Yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, observando sus mandamientos, sus leyes y sus sentencias, para que vivas, te multipliques y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la que entras para tomarla en posesión. Entonces, fíjense, el Deuteronomio nos está diciendo, tienes dos caminos, dos opciones. O eliges la vida y la felicidad, o eliges la muerte y la desgracia. ¿Y cuál es ese camino de la felicidad? Mis mandatos, mi ley, mi Torah. Y entonces este camino trazado por Dios es la felicidad realmente, es la dicha, la bienaventuranza. Y le dice, esto que te doy es para que vivas, te multipliques y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra en la que vas a entrar. Entonces, todo este aprendizaje de libertad, desde la liberación de Egipto, pasar de la muerte a la vida, el tiempo en el desierto, tiene va a poder perseverar si el pueblo vive según los mandatos de Dios. ¿Cómo vemos la presencia de Dios? Pues obviamente esta entrega del decálogo se hace en el contexto de la teofanía del Sinaí, del momento en donde Dios se manifiesta como Dios al pueblo con una casi erupción volcánica y un terremoto, y ahí le entrega la ley. ¿Y qué significado tiene? La ley es una ley divina, está escrita por Dios, ya después vamos a decir no solo en tablas de piedra, sino en los corazones. Entonces, esta ley es la ley sagrada. Y si viene de Dios, que será el último punto, es la ley más justa. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios a través de esta ley? Que esta ley vivida es la ley que realmente lleva a la felicidad, que realmente lleva a la libertad y realmente lleva a la plenitud, ¿no? Entonces, bueno, perdónenme que ya el último lo dije un poquito rápido, pero sí quisiera que pudiéramos compartir. Entonces, bueno, pues vamos a regresar a nuestro esquema y entonces nos encontramos con el nombre de Dios, que les digo, vamos a retomar este nombre de Yahvé, el que será, ¿no? Entonces, cada vez que en la Biblia encontremos este nombre de Dios, nos encontramos con el Dios liberador del pueblo, así como el otro nombre, el Dios de nuestros padres, con el Dios de las promesas. Ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida. Ya hemos dado algunos indicios para hablar de cómo esto lo podemos aplicar.
vamos a analizar cómo Dios ha ido conduciendo a cada uno de nosotros por el camino de la libertad en nuestra propia vida. Entonces, les vuelvo a poner este esquema. El esquema es cómo Dios ha trazado un camino para mí de liberación, cómo he visto yo su presencia y por último, cómo he visto su poder. El salmo que vamos a poner ahora va a ser el Salmo 114. Recuerden, nosotros podemos dirigirnos a Dios con las mismas palabras que Dios ha revelado, ¿no? Que es la escritura. Y los salmos es justo celebrar esa liberación que Dios ya ha realizado en nosotros. Y este salmo es sobre todo del cruce por el Mar Rojo, que me pareció interesante utilizarlo también, pues alabar a Dios por las obras de poder y de liberación que ha realizado también en nuestras vidas. Entonces, el salmo dice: cuando Israel salió de Egipto, la familia de Jacob de en medio de un pueblo extranjero, Judá se convirtió en su santuario, Israel en su dominio. Lo vio el mar y se apartó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te sucede, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a ustedes, montañas que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos. Tiembla la tierra en presencia del Señor, en presencia del Dios de Jacob, porque Él convierte la roca en una laguna, las piedras en manantiales. Entonces, bueno, pues terminamos con este bellísimo salmo que habla pues de este Dios que hasta el mar, que como dijimos en el fondo es la muerte, el caos, el no orden, el sinsentido, se aleja con la presencia de Dios, ¿no? Entonces alabamos a Dios por eso. Y entonces llevamos 2 momentos del amor de Dios y la próxima semana vamos a hacer una tercera sesión en donde vamos a hablar del amor de Dios en forma de restauración, ¿no? Nos vamos a saltar un poquito y vamos en orden, pero les prometo que voy a preparar este curso para tener varias sesiones para cumplir toda la historia de la salvación, pero ahora solo vamos a ver 3 momentos de la historia de la salvación. El amor de Dios en forma de restauración. Les recuerdo aquí las redes sociales, si alguien quisiera, ya sea en la página de internet o por mail, también por Facebook, por Instagram. Y lo que decíamos al inicio, que tenemos un curso de Biblia, yo doy un curso de Biblia, es en línea, las sesiones son grabadas, entonces si alguien quisiera inscribirse al curso de Biblia, escriban aquí al mail, a bettefilamexico@gmail.com